Bueno, buenas tardes. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros hoy. A los que nos están viendo, esta grabación se ha hecho un día antes de que ustedes la miren. No está abierta al público porque el espacio es pequeño, pero estamos pensando que estas reuniones, estos encuentros van a tener un aforo limitado en el futuro con un Google Forms para que ustedes se inscriban y puedan acompañarnos, aunque sea 5 o 6 personas, en lo que es la sala de investigadores del Archivo de la Paz, donde estamos hoy por segunda vez del año 2024 para continuar con lo que hemos llamado los encuentros bicentenarios, que buscan realzar la documentación que tienen a disposición en el Archivo de la Paz y también la bibliografía de la Biblioteca Especializada Marcela Lynch, para que puedan venir y visitarnos, siempre pensando además, por eso lo de bicentenarios, en material que nos recuerde la formación, la convivencia, el tiempo de los años, las décadas, los siglos de la República Boliviana, ¿no? Escogemos temas que estén vinculados a esas reflexiones que pueden surgir de cómo ha sido la convivencia para los bolivianos en estos 200 años. Y la primera que hemos tenido ha sido realizada con el área de archivos sobre el tema de exvinculación de tierras el mes de abril de este año. Ahora nos toca trabajar con biblioteca y tenemos la suerte de estar aquí con nuestra responsable de área, la que van a encontrar cuando vengan a visitarnos, la licenciada Santuza Marca, que ha tenido la maravillosa idea de escoger el tema que les vamos a presentar enseguida. Pero antes quiero darle la palabra al director del Archivo de la Paz, Ramiro Fernández. Buenas tardes. Él va a dar la bienvenida a todos los invitados. Gracias, Paola. Y yo siempre feliz por tenerlos a ustedes, continuar con nuestras actividades. Esto para nosotros es muy importante porque en este marco de la celebración de los 200 años hay que pensar y repensar el país, pero también reconocer lo que se ha hecho, lo que se ha trabajado. Y en este caso nos interesa mucho relevar no solamente el libro antiguo, así como libro, sino también como trabajo de editores, trabajo de imprentas, trabajo de diseños, que muchas veces no se toma en cuenta. Por eso tenemos invitados también a amigos que han estado trabajando últimamente en estos temas. Y también decirles que algunos de nosotros hemos trabajado también en las ediciones de revistas de la propia carrera, ¿no? Y entonces es muy importante que ustedes vean el trabajo que se hace en el archivo, pero también tomen conciencia de que es necesario reevaluar toda la producción que se ha hecho en Bolivia a partir de estos procesos, ¿no? Finalmente hemos estado en un proyecto que se ha llamado Códices. En Códices hemos vuelto a levantar el tema del libro antiguo, que es todo el proceso de edición, etcétera, que hoy día seguramente nos va a ocupar en la conversación. Paola va a presentar a todos nuestros invitados, pero decirles nuevamente, síganos. Estamos aquí trabajando justamente para impulsar estas reflexiones que creo que irán más allá de los 200 años, pero lo que queremos es, para el Bicentenario también orientar este tema de discusión hacia el próximo año también, para consolidar también una imagen del trabajo que se hace en nuestra institución. Bien, voy a pedir disculpas porque en esta ocasión no voy a quedarme a seguir porque debo continuar con mis labores docentes. A las 6 entro a clases y me disculpo de todos nuestros invitados y del público en general. Obviamente que después voy a estar enterándome de todo lo que dicen. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, que realmente a mí me encanta verlos. Algunos los veo todos los días, a otros con menos frecuencia. A veces tratamos de encontrarnos, no podemos, no hay tiempo. Así es en la vida de los docentes e investigadores en el Archivo de la Paz. Muchísimas tareas por hacer. Y
tratamos siempre de que la reunión acá sea una convivencia entre colegas, amigos, que no tenga un tono demasiado formal. La idea es hacer intercambios que también produzcan un efecto entre los que están escuchando, que comenten. En esta ocasión vamos a hablar dentro del área biblioteca sobre los textos que resguarda la biblioteca Marcela Inch, pero no tanto sobre el material de el contenido y la letra, sino sobre cómo han sido editados, las imágenes que vienen en las tapas, que están dentro de los textos, a veces los ex libris. Ese es el universo que vamos a explorar hoy para ver cómo ha ido posiblemente cambiando a lo largo del tiempo, qué se ha producido en Bolivia, qué podemos ofrecer nosotros. Y esta idea estupenda ha venido del área de biblioteca, esta vez de la licenciada Santuza Marca, que es a la primera a la que quiero dar la bienvenida en esta ocasión. Si quisiera saludar a los que nos estén escuchando, recordándoles que además vamos a subir esto al canal de YouTube del archivo y estará por las redes sociales también, para que nos den like, para que nos den un me gusta, que siempre viene bien a mi institución. Santuza, bienvenida. Gracias. Hemos hecho una selección en realidad, ¿no? de libros de una colección en particular, que es de la familia Arauco. Y creo que esta idea surge también hablando un poco con los chicos que hacen catalogación de los libros, y que cuando uno hace la catalogación, y que creo que ahí muchos dirán, cuando haces la catalogación te entretienes, además de con la lectura, te entretienes con las imágenes que encuentras en la tapa, y ahí como que te entra también la curiosidad de saber quiénes han diseñado la tapa, ¿no? Y vamos a encontrar ahí fotografías, vamos a encontrar grabados, y quiénes eran estos grabadores, estos pintores que han sido parte de la edición de un libro, ¿no? que creo que hay que resaltar y darle la importancia, ¿no? a este trabajo editorial del libro que se tiene, ¿no? Claro, totalmente. Y de hecho recuerdo la vez que estábamos planeando este encuentro, fue algo casual porque vi que Santi estaba trabajando y de pronto me decía, qué lindo esto, algún rato tenemos que hacer algo sobre, y se concretó. Ha nacido así de una idea muy espontánea, y hemos pensado inmediatamente también en la doctora Ana María Lema, que nos acompaña hoy, que tiene mucha experiencia en edición, en trabajo con revistas, ha sacado muchas publicaciones, recuerdo las bibliografías que trabajaba en el Archivo y Biblioteca Nacionales, un trabajo muy cuidadoso al que no todos nos dedicamos, porque es muy moroso, y la edición es algo que realmente toma muchísimo tiempo, y además hay que tener el ojo suficientemente crítico para decir, esta imagen va, esto viene acá. Entonces, doctora Lerma, bienvenida, estamos felices de tenerla acá. Ella es docente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, así que conoce, esto es como su segundo hogar, viene muy seguido. Bienvenida. Muchas gracias, Paula, muchas gracias a todos los presentes para esta sesión de trabajo, finalmente, pero sesión interesante, divertida, amena, que vamos a tener. Para mí es un gusto estar rodeada de libros, o sea, es mi estado natural, ¿no? Los libros invaden toda mi casa y está en la cocina, imagínense, y no necesariamente de cocina. El tema que vamos a abordar hoy me parece particularmente atractivo porque, bueno, todo entra por los ojos, ¿no? Y realmente, como decían en una revista francesa, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿cómo nos atrapan esas imágenes en la vida cotidiana? Bueno, constantemente, pero ¿cómo nos atrapan en los libros? Creo que de eso vamos a hablar, ¿verdad? Exactamente, sí. Y precisamente eso es lo que queremos que suceda con quienes nos están viendo, que se sientan atrapados por este tema y que nos vengan a visitar para ver el material del que les estamos hablando. Vamos a subir una imagen de estos textos que hoy día está exponiendo Santi con una selección que ha hecho para todos ustedes. Y quiero dar la bienvenida ahora a alguien que está presente siempre entre el depósito de archivo, la biblioteca, la sala de investigadores, cumpliendo con un montón de tareas que hacen a quienes trabajamos aquí. Noelí Rocha, parte de la carrera de Historia, formándose. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Y espero que la charla sea bastante amena y podamos intercambiar ideas y también aprender, ¿no? Todo esto para el público también pueda comentar. Claro, muchas gracias. Y junto a ella se encuentra alguien que es imprescindible en esta mesa, que ha sido parte también de la carrera durante varios años, que no deja el vínculo con la carrera, siempre está visitándonos, hasta donde he escuchado, porque ha saludado a los colegas con mucho cariño, lo conocen, yo lo veo por primera vez.
me da mucho gusto presentar, ustedes tal vez ya lo conocen, a Luis Vera, conocido por sus trabajos con la editorial Mari Galante. Y queríamos que esté aquí para tener la perspectiva también de un editor, de alguien que es historiador y editor y que nos va a contar su percepción sobre estos 3 temas grandes, transversales, que les voy a plantear enseguida. Bueno, más que temas, preguntas, interrogantes, que ayuden a que ustedes puedan hacer un comentario pequeño para quienes nos están viendo. Siéntanse en la libertad de hablar de manera coloquial, tranquila, porque esa es la idea de estos encuentros, ¿sí? Entonces, voy a empezar, si me permiten. ¿Sí? Y Ramiro, hasta luego. Es verdad que no ha podido irse todavía porque lo hemos capturado más de la cuenta. Muchas gracias. Hasta luego. Entonces, corte, Feliz clase. corte, acción. Bueno, lo quitaremos. Entonces, vamos a empezar, si les parece bien, con la primera ronda de preguntas, que como les digo, son más, pensémoslo como una charla. Yo debería poner aquí unas masitas y un cafecito para que se sientan más relajados, y lo haremos la próxima vez, ¿no, Santi? Yo creo que así es mejor. Y acá, bueno, yo estoy moderando, pero realmente quien va a emitir los criterios más importantes es la responsable de área. Ella... ya la conocen, Santuza Marca ha tenido, como les digo y repito, la idea original, y me parece que hay que eso ponerlo siempre en relieve. Tenemos varias áreas de trabajo en el archivo. El área de archivo, el área de interacción social, tenemos un equipo, y además el área de biblioteca y la de laboratorios, ¿no? Desde hace unos años el archivo funciona así, y los laboratorios son de conservación y de digitalización. Vamos a tener encuentros bicentenarios de todas las áreas, invitándolos a venir. La primera pregunta que quiero hacerles es una pregunta tan básica y general que seguramente hay 1000 respuestas posibles desde sus experiencias, ¿no? Cuando ustedes tienen un material como historiadores, como lectores, como simples amateurs porque quieren leer un libro, que a todos se nos antoja comprar un libro de tanto en tanto, ¿qué es lo primero que ustedes ven? Como decía la doctora Lema, a veces las imágenes son las primeras que nos capturan, ¿sí? Y cuando ustedes están frente a este material y se detienen frente a las imágenes, ¿qué es lo primero que viene hacia ustedes? ¿Cómo las conciben? ¿Cuál es la sensación que les genera? ¿Es un acompañamiento del texto o se detienen solo en las imágenes y dejan el... ¿Cuál es el consumo que hacemos de estas imágenes a primera vista, Noeli? Ok, bueno, voy a pedir a mi chanchullo, porque si no me disperso. Bueno, la importancia que estas tienen es básicamente una invitación directa, ¿no? A lo que viene a ser el usuario. Ahora, ¿por qué me refiero al usuario y no simplemente digo un lector? Porque las opciones de interactuar con un libro actualmente ya no se limitan simplemente a la comprensión lectora o a la interpretación de la información, ¿no? Entonces, estas formas de presentación, los tipos de encuadernado, la calidad de la impresión, el diseño, la tipografía, los colores, las tapas, no solamente son solamente una fracción de un conjunto de toma de decisiones de un buen diseño que brinda buenos resultados al final en su difusión, ¿no? Esto partiendo de la idea general del marketing, que es la de generar una necesidad en su público objetivo. Ya desde una búsqueda personal, bueno, más que todo, ha sido como en una etapa de mi vida, un análisis de portadas como parte de mi formación académica en diseño gráfico, ¿no? Entonces sí era bastante estricta en ese sentido, pero actualmente ya es como que tengo un background y ya solamente me dedico a disfrutar las portadas, ¿no? Entonces, bueno, eso. Que sea algo simple, que sea comunicativo, que sea llamativo y nada, sí hicimos presiones. Y ahora que estoy en la carrera de historia, estoy como que descubriendo una nueva etapa de redescubrir el tema del diseño del libro a partir de la historia, ¿no? Claro, como diseñadora y muy pronto o ya historiadora. Esperemos que sí. Claro, y parte de nuestro equipo también tiene esa formación doble de diseño e historia, que parece que es una combinación que funciona muy bien, ¿es cierto? Claro, sí, porque se va como que complementando, ¿no? En la formación, porque sí o sí se lleva historia del arte, historia del diseño, entonces uno se va reencontrando. Exacto, qué maravilla. Luis, ¿qué puedes decirnos al respecto como historiador y como profesional también de la edición? Sí, es que, bueno, en primer lugar agradecer toda la invitación. Y bueno, pues cuando nosotros vamos buscando estos libros, ya tenemos bien metida en la cabeza qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos buscar. Por ejemplo, como historiadores no te va a faltar estas de vista. Ya sabemos de que vamos a ir a buscar un libro con un tono así. Ya va a ser el amarillo, el verde, el rojo, o la naranja, los distintos tomos con los que saca. Y nosotros ya no nos detenemos en fijarnos
en la portada. Esta ha sido una discusión que cuando Andrés Eichmann estaba manejando esto, le decíamos, cambiaremos, haremos algo nuevo, novedoso, y nos dijo, no molesten. Y para eso tenemos esta otra movida, que esta era la clásica boliviana, que esta igual la hicimos, que esta ya también era demasiado cargada. No sé si ven, es una pintura que está en el Museo de Charcas, si no me equivoco, que era demasiado, y esto nos conflictuaba mucho, porque decíamos, Andrés, queremos nosotros que como diseño, que cuando tú ves el libro, te enfoques en algo, en un centro. Y nos decía, pero aquí está el centro. Ya que sí tienes razón, pero se va perdiendo algunos detalles. Entonces nosotros yo cuando empecé con esto de la editorial, éramos centro estudiantes. Del 2010 al 2015 fue mi paso por la carrera, del 2013 al 2015. Hicimos el centro de estudiantes y decíamos, tenemos dinero en el centro, que al final no sacamos, ¿ya? Por si vuelven a pedirme auditoría, no sacamos, en 2 años de gestión sacamos 400 pesos. Y ahí hicimos un congreso que pagó Fonos IDH. Y dijimos, haremos unas revistas, algo del centro, y había experiencias como las del maestro Fernández que ya habían hecho más antes de revistas y luego se habían consolidado en el tiempo. Entonces nosotros dijimos, sacaremos una revista y justo tocamos ese tema de la portada. Y esta fue la primera edición, que se llama la revista Mari Galante, que es para otra discusión por qué se llama Mari Galante. Pero para esto dijimos, necesitamos de que la gente agarre y vea y se pregunte qué está pasando ahí. Y esto lo hicimos con una contadora, la licenciada Lorena Ticona Arias, que es contadora, pero trabajábamos juntos y yo veía como en su escritorio tenía sus bocetos, así agarraba y dibujaba. Yo le dije, le conté sobre Tiahuanaco, sobre las excavaciones. Justo aquí se habla sobre un tema de una entrevista a la licenciada a la doctora Medina Cel y a otros expertos de Tiahuanaco, y ella agarró y empezó a dibujar todo lo que le contaba, ¿ya? Y para terminar esta primera parte, esta es mi más grande obra, tanto de la coautora que es Melissa Ayaviri Arias. Este es el Huamán Poma. Nosotros nos dijimos, no hay Huamán Poma para vender aquí, ¿ya? No hay siglo XXI, no hay fondo de cultura, y si hay, haces traer pues con un ojo de la cara y es demasiado inaccesible. ¿Y por qué tenemos que tener la fotocopia de la fotocopia que compramos donde Flora, ¿no? Que así la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, donde ya no se nota nada. Entonces nosotros empezamos a transcribir, pedimos permiso a donde está la obra original en Copenhague, no nos dieron, ya nos dijeron que no, que es prohibido, que etc. Luego recurrimos al convenio de Berna, que dice que si es para fines de cultura y educación se puede hacer la reproducción total y parcial. Ese es un buen dato para los padres de colegios, que cuando les dicen es que hay derechos de autor, si es que es para uso de cultura y demás, sí se puede hacer la reproducción. Y con la misma contadora le contamos todo lo que había hecho Huamán Poma. Ninguna de estas imágenes está en el libro. Bueno, tal vez el camino del autor, pero ella los dibujó, no lo escaneamos ni lo sacamos. Y también estos símbolos, todo lo que está aquí, ella lo hizo de memoria. Entonces nosotros dijimos de que esta va a ser la presentación, colamos, más bien nos regalaron como 1000 de estos pósters y bueno, solo tengo como unos 10 ya en casa, que es bien bonito. A mí, yo lo tengo de adorno en mi casa y sé que varios compañeros lo tienen. Entonces esa es la importancia para nosotros como editorial. Siempre que viene alguien y nos dice queremos hacer algo, yo le dije, ten en cuenta de que tu libro va a estar al lado de 500 libros y tiene que atraer a primera vista. Estará bien pues en la sección de comunicación, historia, literatura, pero tienes que hacer que se enfoque la mirada en la portada, o por lo menos en el lomo igual es algo bien importante. Y bueno, pues eso durante esa primera parte. Exactamente, qué maravilla, los ejemplos que has traído son de una riqueza estupenda realmente, ¿no? Yo no conocía la versión que han hecho de Huamán Poma, me parece fantástico que haya este empuje local, queremos leerlo. Bien accesible. Y es bien accesible. Bueno, ya no hay. Ya no hay. Bueno. Sí, estaba 150 en 2 tomos. Y en la primera parte está y está la transcripción, no está españolizado nada.
está transcrito tal como está aquí con todo lo demás y no está interpretado, porque la idea era de que como historiadores nosotros le demos el significado que, digamos, John Musa ya nos ha puesto, digamos, en su traducción, porque él nos da entre paréntesis, corchetes, explica algunas palabras o pies de página. Nosotros hemos dicho, somos historiadores, vamos a la fuente original. Ahí está la combinación de ambas carreras, ¿no? La formación en historia y los afanes editoriales también, que son importantes. Ana María, ¿qué genera en ti todo este primer debate sobre, bueno, qué siento cuando estoy frente a un libro y veo las imágenes interiores? Primero las imágenes exteriores, ¿no? Varios de los libros que están aquí, que nos han puesto como ejemplo, tienen tapas absolutamente aburridas. Veamos El estaño en Bolivia, digamos, está el título. Lo interesante aquí es el nombre del propietario del libro. Al interior hay gráficos, eso está bien, hay algunas fotografías, perfecto, pero digamos, lo que me va a llamar la atención en este libro es el contenido, el tema, ¿no? Realmente, no la tapa. Bueno, pero en otros casos, realmente la tapa apoya, refuerza el contenido, sobre todo si son tapas diseñadas. Esa es sin duda encanta, la más bella, ¿no? Que es la tapa de una obra de teatro. Entonces está colorida, hay un escenario, hay cortinas, hay personajes con ropa nativa, hay colores llamativos. A mí me llama mucho la atención que un libro de este año, creo que es de los años 30, no lo veo ahorita, utilice este verde cedrón y papaya aplastada, ¿no? Entonces, y detrás además se nota que la editorial que ha publicado este libro tiene inclinación hacia los temas de diseño, porque ya el logotipo, o no sé si llamarlo logotipo, de la editorial Arnaud Hermanos, de hecho muestra un hombre que está sembrando libros, ¿no? Entonces ya es una buena señal, y esto me recuerda, no sé si recordarás, Paola, la editorial Larousse en Francia, que ha publicado miles de diccionarios que conocemos, y el lema de Larousse es Je sème à tout vent, es decir, siembro a todo viento, ¿no? Entonces la idea de sembrar el conocimiento es bastante importante en este caso. Entonces aquí, bueno, ilustraciones en el texto no hay, pero ya la ilustración de tapa es suficientemente fuerte como para agarrar al lector. Hay otras tapas, bueno, después hablaremos creo más específicamente de algunos de los ejemplos que están aquí, pero la tapa dice mucho, pero me parece que dice desde cierto momento, es decir, creo yo que hay una relación entre la evolución de las tapas de los libros con la evolución de la historia de la edición en Bolivia. Y es que no tenemos muchas editoriales en nuestro país, ¿no? Realmente han sido unas cuantas en la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad se han ido multiplicando, algunas han persistido, otras se han apagado, pero cuando hay una editorial y no solo una imprenta, la imprenta imprime lo que le lleva el autor y listo, ni siquiera creo que se ocupa de los trámites de derecho, como es depósito legal y ISBN, no. La editorial se hace cargo de todo, se va a hacer cargo del texto, se va a hacer cargo de revisar que las ilustraciones internas estén bien, y a veces el autor llega con una propuesta de tapa, a veces no. Entonces la editorial a lo mejor tiene un diseñador bajo la manga, o si no va a empezar el editor o el equipo editor va a decir, ¿y por qué no esto y por qué no aquello, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que a partir del despegue de las editoriales es que se va a activar esta idea de trabajar la imagen que va a llamar la atención, como tú dices, en la vitrina. Ahora hay un factor más que entra en cuenta, y veo que hay representantes de este rubro aquí en esta sala. La aparición de diseñadores gráficos también hace mucho para eso. Es decir, ya una imprenta, bueno, obviamente una imprenta editorial no puede trabajar sin diseñador gráfico, pero el diseñador también se va a encargar
de que la tapa resalte, es decir, a lo mejor va a mostrar, si en la tapa se utiliza un cuadro, a lo mejor se va a utilizar todo el cuadro, pero ¿qué tal si nos enfocamos en un detalle mucho más atractivo? Ese es el ojo del diseñador que va a tomar la decisión y hacer las propuestas al editor para que el libro sea más atractivo. Entonces, esos elementos me parecen importantes a tomar en cuenta para justamente ver un poco cómo han ido evolucionando estas tapas, desde tapas un poquito aburridas hasta tapas sumamente originales. ¿Dónde está mi libro de Crónica Roja? ¿No? Este libro titula El secuestro de Rothschild, es una obra de Luis Adrián. Fíjense, el nombre del autor está casi camuflado en medio de la tapa, porque la tapa es un collage de recortes de prensa que hacen alusión al contenido del libro, ¿no? Pero aquí no es un título formal, digamos, si todo hubiera sido hecho con esta tipografía, bueno, habría sido un libro así, interesante, bien. Pero no, pues es el secuestro de Rothschild, ¿no? En letras rojas, realmente, ¿quién no va a querer leerlo? ¿No? Entonces, y por lo visto lo han leído, porque algunos de estos libros no han sido abiertos. Pero en este caso, realmente es muy interesante ver cómo han tratado de atraer al lector, y me parece que no es casualidad que este libro haya sido publicado en Buenos Aires y no en La Paz, ¿no? Entonces, bueno, cada libro tiene su historia y su historia se adecua al momento en que sale ese libro, indudablemente. Puedo hacer aquí, aprovechar, Santuza, este momento y la mención que ha hecho la doctora Lema sobre este recorrido con cambios dentro de la historia boliviana del proceso de producción de este material, y darte la palabra ahí para que unamos un poco las primeras impresiones con esta segunda vuelta, que ya se detiene en cómo pensar la historia de las publicaciones, de las ediciones, de tapas, de diseños. ¿Hay algunos cambios que tú percibas por lo que has podido ver, trabajar en tu experiencia de usuaria de biblioteca, ustedes también, pero también trabajando en biblioteca como ahora, que tú puedas ver de los libros de 1900, fines del 19 o de 1920, 50, 70 hasta hoy, en ese recorrido de la historia de los 200 años de nuestro país? Santi, ¿qué elementos puedes mencionar o notas tú? Creo que voy a mencionar un libro que han publicado en 2016, la Fundación Patiño, que lo han sacado en 3 tomos, que es Lenguajes Gráficos. Es un libro que de repente te da todo el paneo del uso del gráfico en Bolivia, ¿no? Desde los mapas, desde libros del siglo XVI, ¿no? El uso de los grabados, y ya también la incorporación el offset, ¿no? que es lo más contemporáneo, ¿no? Hasta pasar por el uso de las imágenes desde la pintura, desde una pintura pasarlo al grabado, ¿no? O contratar dibujantes que hagan este boceto que ha hecho más contemporáneamente aquí con Madrigal del Arte, que se ha hecho a inicios del siglo XX. Ahora, era así como muy interesante lo que decía Ana María Lema sobre lo aburrido que podía haber sido las publicaciones, sobre todo en el siglo XIX, me parece, ¿no? Porque creo que los trabajos que se han hecho sobre la imprenta en Bolivia, sobre todo el trabajo que ha hecho Esther Ayllón, ¿no? Su tesis doctoral sobre la imprenta, un poco quiénes eran los impresores en el siglo XIX, eran los periódicos, ¿no? Eran quienes imprimían, y creo que ellos jugaban un poco más, sobre todo con la tipografía, el tamaño de las letras, ¿no? Y ahí mencionaban quién era, o sea, resaltaban, creo, en esa publicación que se llama folletería, donde estaban los discursos y todo este trabajo, era el nombre del que estaba publicando o la temática, ¿no? Que estaba más vinculado con lo político o con el contexto de la época, ¿no? Entonces, ahí no sé, creo que de un periodo colonial donde se han usado grabados, donde tenían los sellos, ¿no? De los ex libris, así con unos diseños súper interesantes, a pasar al siglo XIX, luego volver al siglo XX y que las tapas sean más elaboradas. Y creo que aquí es un poco también lanzar al público la idea de buscar un poco quiénes eran estos personajes o estos dibujantes o estos grabadores, buscar rastrearlos
y saber quiénes eran han sido parte del grupo editorial de estas publicaciones, ¿no? Que me parece súper interesante. Y creo que el equipo aquí es un poco también, ¿no? Desde la mirada más de diseño gráfico, ¿no? O desde una editorial o desde la mirada más histórica, ¿no? Así como que juntar y lanzar al público para que venga y revise y vea estos libros, ¿no? Que me parecen súper interesantes. Claro, y la idea de que esto evoluciona hacia un producto mejor, tampoco es que sea así, ¿verdad? No hay una linealidad, sino que podemos encontrar materiales únicos en el periodo colonial y después sorprendernos de que hay algo un poco aburrido y básico mucho más adelante y que no volvamos a tener esas técnicas tan maravillosas de antes, o incluso en el siglo XX esta nostalgia que hace que algunos reproduzcan lo que se hacía antes. Noelí, ¿qué es lo que tú has notado como diseñadora e historiadora en el material que has podido consultar en tu trabajo? Bueno, más que todo es la evolución esta de los encuadernados, de los objetivos hacia quiénes están dirigidos los impresos, ¿no? Porque más antes las impresoras, ¿cómo se llama esto? Se me fue. Los impresos eran portátiles, por lo tanto lo que se iba a imprimir tenía que ser pues claro, concreto y corto, ¿no? Entonces, además de todo eso, forma parte de la misma composición, porque se dedicaban a componer básicamente los tipos móviles y ya genera una mancha tipográfica, una composición puede ser lineal, o como lo que el diseñador, entre comillas, de la época lo percibía, ¿no? Ahora también hay que tomar en cuenta de que todas estas tapas reflejan el contexto que se estaba viviendo en el momento, ¿no? Puede ser el tema de guerras, puede ser el tema de revueltas, lo mismo que afecta al material, a la escasez de tinta, a la escasez del papel, del cartón, etcétera, ¿no? Y luego, algo bien importante que he notado en estas tapas es el interés que hay en la búsqueda de la identidad, que hay sobre todo, ¿no? en el rediseño de la tipografía, porque la tipografía llega a ser parte del todo, ¿no? No solamente la ilustración, puede ser que sea algo llamativo, una fotografía, una ilustración, pero en sí la tipografía pasa a ser parte de esta composición para hacer algo armónico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso, ¿no? He notado también que, es bien importante destacar, por ejemplo, ese libro de Hochschild, ya básicamente es un collage, pero aún así el trabajo tipográfico que tiene se sobrepone, ¿no? Y se pierde de alguna manera. Pero el objetivo no deja de ser que es algo llamativo. Y sí o sí el lector va, revisa y ve, ¿no? Ese es otro tema que también he notado para mí. O sea, yo ya el contexto, el contenido del texto no lo sé, ¿no? ¿No es cierto? Entonces tendría que entrar a ver, por ejemplo, de acá, es una escultura, pero no tengo idea de qué se trata, ¿no? La Amazona y el caudillo. Sigo sin entender, sí o sí lo tengo que leer, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo del diseñador gráfico también va en ese sentido de que no en muchas editoriales hay diseñadores, ¿no es cierto? Y el diseñador es como una pieza fundamental, pero también tiene que saber todo lo que está tratando de expresarse en ese libro para poder reflejarlo en la tapa. Tiene que conocer el material. Exactamente. En el mejor de los casos, ser historiador, como en el caso de ustedes, que es una maravilla. Y claro, la tipografía, acá, por ejemplo, como decía Ana María, esta letra ya de entrada te hace pensar en sangre, ¿no? En una situación en una novela, en una novela, en una noticia, negra. Una novela negra, claro, claro. Y uno tiene ganas de leerlo por eso, ¿no? A veces ni siquiera sabes de quién se trata, pero uy, lo quiero tener, ¿verdad? A veces solo para ponerlo en la mesita y que se vea lindo. Hay todo tipo de consumidores de libros, realmente. Hay gente que ni los lee a veces, pero bueno, acá estamos invitándolos más bien a leer este material que las nuevas generaciones ya a veces no compran porque prefieren lo digital, ¿no? Y hay versiones ya digitales de estos materiales. Me interesa saber, Luis, en tu caso, ¿cuál es tu percepción en relación a la historia boliviana de los cambios que se han dado en la manera de diseñar en la apertura de la República, por ejemplo, ¿no? Cuando entramos, digo, y me incluyo, esa idea, ¿no? Del historiador de estar siempre en el plural para hablar. ¿Qué es lo que puedes decirnos y ese punto importante que tocó Noel también sobre cuando hay guerras y el papel es caro y la tinta cuesta, entonces ahí notamos eso en la producción? ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Sí, precisamente ese periodo del inicio del siglo XX,
ha sido un poquito complicado. Cuando yo estaba haciendo investigaciones en la Cancillería, podíamos ver lo que los agregados culturales, o los ministros plenipotenciarios en Chile reportaban de que no dejaban entrar ciertos materiales acá. Obviamente lo primero era los alcoholes, ¿no? Era lo primero de la lista. Si denunciábamos que no nos dejan entrar alcoholes, etcétera, etcétera. Cuando ha empezado la guerra del Acre, igual han denunciado que no han dejado entrar uniformes, municiones, pero no en grandes cantidades como se verá en el Chaco después. Pero sí había una intención, que es igual una deuda pendiente que la historia tiene con Nicolás Suárez, aunque ya es escrito, pero igual hay que trabajar esos fondos. Pero dentro de eso igual se ha visto de que no dejaban entrar varios materiales que eran destinados a la imprenta. Cuando se reúne Claudio Pinilla con Germán Riesco en el 1901, si no me equivoco, perdón, la fecha más o menos es por ahí, le dice ¿por qué? ¿Por qué no nos dejan ingresar estos materiales? Papeles, tinta y demás. Decía, es que ustedes van a empezar a hacer propaganda política en contra de esto, porque estamos en plena negociación. El tratado se firma en 1904. El inicio del tratado se va a dar en 1903, de la firma del tratado, aunque ya habían previos tratados. Y justamente Bolivia se mete en un conflicto con el lado chileno, porque se está avisorando una segunda guerra civil en Chile, ya por una revuelta en los puertos en Valparaíso, no me acuerdo ahorita dónde, perdón, no estoy preparado para eso, pero el lado chileno está acusando al lado boliviano de sí promover ciertas revueltas ahí en lo que va a ser nuestra frontera y los territorios chilenizados, ya, que eran nuestros, y en parte de Arica. Y sí es cierto, sí ha pasado, el lado boliviano sí estaba promoviendo esto, ya. Y bueno, pues entonces ahí han cortado el ingreso del papel. Entonces al principio, hasta los años 20, 30, ha habido una escasez. Por eso es de que vamos a ver publicaciones que tienen un solo color de tinta, o dos exagerando, uno por el interior y uno para la tapa, ¿ya? Y ahí también vamos a ver el uso de los malos materiales que se van desgastando con el tiempo. Esto yo cuando estaba aquí en la casa me daba miedo pedir, porque tenía una bibliotecaria que me decía, cuidado, los rompes la tapa, así. Y sí, o sea, lo tocas esto y te da miedo de que se va a rasgar. Ya, el uso de esta cartulina de 200, 250 ha sido fundamental para que se conserve lo que está ahí adentro, pero ha sido bien poco útil para nosotros los historiadores, que somos a veces bien descuidados, y para todos los amigos que me están viendo. Yo los he pescado muchas veces tomando y leyendo, o sea, están con su vino en mano, en su vaso así, o su trago de 10, 15 pesos, y están leyendo, o a veces aquí le ponen así, ya, y lastimas la tapa. Y ellos dicen, bueno, es mi libro, me compra, pero al final va a quedar, pues, ¿no? Entonces, ha habido una evolución ya a principios del siglo XX, donde se empezó a utilizar la cartulina triplex plastificada. Que eso un poquito no lo va a proteger de que le eches un vaso de ron, pero por lo menos va a proteger un poquito más, ¿ya? Y eso es algo bien importante, que al momento de diseñar, de pedir a todos los que nos están viendo, pidan que la tapa sea por lo menos de 300 gramos para arriba. Ya no pidan más delgadas. Nosotros tuvimos una mala experiencia justo con la sociedad boliviana de la clásica, ¿ya? La Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos, donde le bajamos 20 gramos a la tapa, y Andrés nos votó nos votó con los 300, o sea, no nos votó, nos dijo amablemente, chicos, yo no puedo presentar esto, ¿ya? Más bien logramos acordar, o sea, hicimos una denuncia de defensa del consumidor, porque nos habíamos dado cuenta que sí, en los papeles con imprenta habíamos quedado en 300 gramos, etcétera, etcétera, y bueno, pues se logró. Entonces, eso ha sido los cambios, o sea, es tan grande todos los cambios que ha habido en cuanto al material, en cuanto a los interiores. Otra cosa igual, que no abaraten costos, nunca abaraten costos, porque, por ejemplo, que es mi orgullo, hemos tratado de abaratar un poquito con el papel, y hemos usado papel Tucumán, no es blanco, pero aumentando 5 pesos por libro, hubiéramos hecho en papel ahuesado, que no lastima la vista, ¿ya? Entonces nunca hay que tratar de abaratar. Sacar un libro, una revista, no es caro,
Yo siempre les digo a los que me dicen, pero me va a salir un ojo de la cara y demás. Tenemos tecnología. Esto, por ejemplo, yo lo he hecho en mi impresora. Todo. Me ha salido a 6.50. Por cada ejemplar. Sí, 6.50. Este me ha salido a 8.50. Ya. Con la tapa, todo. Y en casa, lo que hemos hecho ha sido el offset, lo hemos llevado a que nos lo hagan, por libro un peso nos han cobrado, y el colado con clefa. Lo hemos cortado con regla y estilete, bueno, ese con regla y estilete, y hemos sacado desde 300 ejemplares, y este ya con una cortadora. Igual las tapas las hemos diseñado y las hemos impreso y las hemos mandado a plastificar en imprentas. Entonces hay que tener en cuenta que ha ido cambiando, o sea, lo que era un libro que era costoso de hacer, algo que puedes hacerlo en casa. Y bueno, sí hay que conseguir los permisos, el ICBN, el depósito legal, que no es tampoco nada del otro mundo. Y tenemos ahorita un historiador en el ICBN, si no me equivoco. Gonzalo Marchoque, que para todos los amigos de historia, llámenle y así en un 2x3 nos va a ayudar a llenar el formulario y entregarnos el número. Que además es un requisito indispensable, ¿no? Por el depósito legal. Bueno, puede ser que valga, estoy segura, 6.50, pero hay un trabajo de creatividad y de diseño detrás, que eso no vale 6.50, vale mucho más, que quede como la revista clásica boliviana, que es una joyita, y realmente acá estamos haciendo mención varias veces al doctor Andrés Eichmann, porque tiene un exquisito gusto para elegir las tapas de clásica boliviana, ese papel ahuesado maravilloso. Me estoy enterando de los pormenores acá, de esos procesos exigentes con los que tú trabajas, y también me quedo con muchas ganas de escuchar historias que lamentablemente no podemos extendernos demasiado hoy, sobre esto que contabas del periodo de la guerra, ¿no? Con Chile, postguerra con Chile. Durante la guerra del Chaco hay otros pormenores en relación a la imprenta, porque la imprenta, vinculada a la prensa también, es un arma, es un instrumento. Entonces hay quienes quieren callar, ¿no? Esa libertad de expresión. Doctora Leno, por favor, ¿cuáles son sus criterios sobre estas transiciones a lo largo de la historia boliviana en la producción editorial? Antes de hablar de eso, quería rescatar algo que dijo Luis respecto a su indignación, callada, pero indignación ante el maltrato que dan algunos, no me incluyo, al efectivamente consultar un libro con un vaso de algún líquido a la mano, etc. Hace poco estuvieron de paso dos colegas historiadores que venían de España, ¿no? Y uno de ellos, bueno, ella tuvo la gentileza de regalarme un libro que había publicado hace 2, 3 años, en fin, y le dije, por favor, dedícamelo, y me dijo, te lo dedico verbalmente, no lo soy incapaz de escribir en un libro. Pero es tu libro, pero con mayor razón tengo demasiado respeto al libro como para escribir a mano encima. Así que me sorprendió y finalmente la entiendo, ¿no? Porque bueno, son nuestros amigos, nuestros enemigos, a veces nuestros hijitos, en fin, tenemos que cuidarlos, indudablemente. Entonces, respecto un poco a las transiciones que se viven, creo que lo mencioné anteriormente, ¿no? Con los ciclos que tienen que ver con el fortalecimiento de las casas editoriales, la aparición de los diseñadores gráficos y también la coyuntura. Por ejemplo, si vemos este libro, que para mí es un folleto, por su extensión y porque está engrampado, ¿no? Es Teoponte, nuestra experiencia guerrillera, un libro de Chato Peredo, cuya foto aparece atrás, un chato jovencito, no el chato que yo conocí. Está mimeografiado, está escrito a máquina, cuenta con un precioso mapa de ubicación de los hechos, pero parece, no sé, pues de los textos de los años 70 que circulaban en la universidad, y no tiene depósito legal, no tiene absolutamente nada. Sin embargo, es un libro valiosísimo porque es un testimonio de uno de los guerrilleros, ¿no? Entonces realmente es muy interesante. Su tapa no llama mayormente la atención, la tipografía es bueno, no sé el tipo de letras, sino más la postura del guerrillero que está agarrando el fusil en la mano sí es interesante. Las dos citas son llamativas también.
La guerra continúa y victoria o muerte, y finalmente el ELN, la sigla del Ejército de Liberación Nacional, y este fusil tan depurado, tan perfecto finalmente. Bueno, las armas no son perfectas, pero en este caso el diseño es muy llamativo. Y atrás vemos otra vez personajes empuñando las armas. Entonces, por más que sea un trabajo que podríamos decir, pero por favor, lo podrían reeditar, es feo, o sea, no es atractivo, qué sé yo creo que hasta el soporte ya en sí nos dice muchas cosas. Entonces, eso hace que ese libro sí nos llame la atención, este folleto nos llame la atención. Con relación a la coyuntura del momento en que salen los libros, me parece que este también es muy representativo, ¿no? Es el Tahuantinsuyo, 5 siglos de guerra, Quechua Aymara contra España, de Huáncar, es no el sobrenombre, pero en fin, el seudónimo que toma el hijo de Fausto Reinaga, Walter Reinaga. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Sabemos cuál es la línea ideológica de los Reinaga, y la tapa se hace eco a eso, es decir, utiliza como fondo un tocuyo, ¿no? De un color mandarina oscuro, y aquí lo que vemos, y además tiene esa posibilidad de seguir el diseño hasta la parte de atrás, vemos una onda, pero una onda, no una onda de la tienda de la esquina del mercado, ¿no? Es una onda tejida, ¿no? Aquí también se ha trabajado sobre el tipo de letra, bueno, y es un libro voluminoso, un libro interesante, pero más que todo llamativo. ¿Por qué? Porque uno abre el libro y lo primero que dice es: orden que no es cósmico es desorden. Ya un poco nos da idea de cómo va a ser el contenido. Aquí el libro está aprobado por el Consejo de Amautas, ¿no? Y la editorial es el Centro de Coordinación y Promoción Campesina Mincas, un libro del año 78. Y lo que es interesante es también ver, digamos, las observaciones que hace el autor o el Consejo de Amautas, indicando que el producto de la venta de la obra va a ser reinvertido, ¿no? Que esto no es solamente para ganancia del autor, qué sé yo. Entonces es realmente muy llamativo. Y los títulos también de los capítulos, ¿no? El ayer, el hoy, en fin, son llamativos. Pero, y otra cosa que llama la atención en este libro es lo siguiente. Hoy en día los tirajes tienden a ser cada vez menores, ¿verdad? Antes yo me acuerdo cuando yo estuve a cargo del Instituto de Investigaciones Históricas un par de años, y una de las tareas, responsabilidades del instituto es publicar la revista La Carrera de Historia. Entonces yo decía, bueno, tiraje será pues 200 ejemplares, ¿no? Y me encuentro en depósito porque un número había sido impreso en 500 ejemplares, entonces un poquito mucho, ¿no? Bueno, y creo que el último número ha tenido un tiraje de, si no me equivoco, 70 u 90 ejemplares, nada más. ¿Por qué? Porque ya nadie tiene espacio, porque el papel escasea. No es solamente por problemas políticos. El cambio climático afecta el crecimiento de los árboles, y la materia prima es todavía el papel. Entonces, los tirajes grandes de antes ya no existen. Cuando publicamos un libro con un grupo de historiadores, nos publicó un libro con la Alcaldía de La Paz, y preguntó, ¿y qué tiraje va a tener? Por curiosidad, ¿no? 60.000 ejemplares. ¿Qué? 60.000 ejemplares, claro, era para la mochila escolar. Pero en este caso, este libro de Huáncar ha tenido un tiraje de 3.000 ejemplares. Y cada ejemplar lleva su número, ¿no? Este es el ejemplar número 2361. Eso es también un dato, es una joya, es un plus que tiene el libro,
y esos elementos, esas informaciones van apareciendo poco a poco, no sistemáticamente. Ninguno de estos libros se parece entre unos y otros, ninguno. Son realmente momentos distintos y algunos libros tienen que apenas 1 año, 2 años de diferencia entre sí, ¿no? Pero ninguno es igual al otro y cada cual es más fascinante porque es el reflejo de su época, ¿no? Este libro, por ejemplo, que me llama la atención, de David Toro, nada menos que, pero firma Coronel David Toro como militar, no hace referencia a que ha sido expresidente de la República. Tenemos una tapa donde el tipo de letra utilizado me parece muy lindo, pero además hay un fondo de agua, ¿no? Hay un fondo de agua que nos representa una escena de guerra. Está un soldado cargando un fusil, está un cañón, en fin. Esto ha sido hecho por una editorial, ha sido impreso en La Paz, pero y no hay más ilustraciones, no hay mapas, no hay gráficos, no hay fotografías, nada más, pero ya la tapa nos sumerge de nuevo en la época de la guerra, ¿no? Entonces eso me parece realmente fascinante. Y un último datito que sí me da mucha pena. Hoy en día se reconoce el trabajo de los diseñadores, se reconoce el nombre del artista que ha diseñado la tapa del libro. Aquí nada. Y ultimito, ¿dónde están las autoras mujeres? Aquí todos los autores son hombres, ¿no? Y no es que no escribían las mujeres, no es que no publicaban, pero sus publicaciones estaban pues ahogadas, creo yo, en medio de tantas otras obras. Y así nos hemos sumergido ya un poco en la muestra, con esta explicación, Anita, querida, de todas estas portadas que ha elegido el área de biblioteca para poder presentar el material del que estamos hablando, que está a disposición de todos los alumnos de la carrera de Historia y de los alumnos de la facultad y de la gente en general que quiera venir a visitarnos y ser lector de la biblioteca. Santuza, para llegar a la tercera vuelta, ya que estamos hablando de la muestra en sí, dime, ¿qué es lo que te ha inspirado a ponernos un libro donde dice nada menos que Teoponte, David Toro, el descendiente de Fausto Reinaga? Una selección realmente exquisita y sumamente diversa. ¿Qué te ha movido a eso, Santi? ¿Qué puedes decirnos también de este material que has escogido que te parezca relevante? Creo que aquí lo que me ha llamado la atención sobre todo es que cuando se ha hecho un inventario del catálogo de la familia Arauco, necesariamente el inventario tienes que hacerlo con el físico y lo impreso, ¿no?, del catálogo, y al hacer el inventario, ir sacando los libros. Por un lado te impresiona la época de los libros, ¿no?, que son inicios del siglo XX. Por otro lado también impresiona el trabajo de las portadas, ¿no?, que son eso, ¿no?, de aquellos, ahorita son anónimos para nosotros, o quizá ya se ha hecho una investigación de quienes han hecho los dibujos, los grabados. Por ejemplo, aquí, si bien aquí está, este por ejemplo es de Amoretti, ¿no?, es un grabador italiano y es el dibujo. Y Amoretti no solo ha hecho grabados en libros, también en periódicos, ¿no? Ha hecho miles de dibujos de la ciudad de La Paz y de otros procesos, y creo que muy poco se conoce de este grabador. Luego me ha llamado la atención también que me parece súper interesante, ¿no?, el origen de la villa de Oropesa, ¿no?, el personaje, ¿no?, que te hace referencia al conquistador, y quién ha hecho el dibujo. O sea, está ahí quien ha hecho, que es Germán Villazón, ¿no?, es quien ha hecho el diseño y el dibujo de la tapa de esta imagen. ¿Quién era Germán Villazón? Entonces, un poco me ha hecho cuestionar quiénes eran estos personajes que habían aportado, no necesariamente con una investigación, pero sí con darle un rostro al libro, ¿no?, una imagen al libro, y que creo que eso llama también la atención. Luego Ana María Lema ha hablado de los hermanos Arnaud, ¿no?, también lo importante de los impresores, y creo que aquí una de las cosas que me ha llamado la atención es Los Amigos del Libro, ¿no? Es una editorial que se ha fundado por un judío alemán en
1945 y que sigue persistiendo a pesar de que las editoriales están de picada, pero es no ha hecho una serie de publicaciones y entre esas series está esta que es Enciclopedia Boliviana y que ha apoyado a las investigaciones de bolivianos y ha publicado un montón de libros. Y esta serie particularmente, si ustedes ven, van a ver, muchas de estas series tienen diseños tiwanacotas, ¿no? Entonces, eso también llama la atención, ¿no? Cómo ha incorporado imágenes de una época que es el periodo prehispánico, ¿no? Para nosotros, y de una cultura que es la tiwanacota, ¿no? Entonces la ha reflejado y la serie presenta este tipo de imágenes, además lleva la foto del autor y una pequeña biografía, entonces te da todos estos pormenores, tanto del autor, la tapa y la editorial. Ahora, sé que la biblioteca de Werner se encuentra la biblioteca completa o casi completa en la Biblioteca Nacional de Bolivia. Entonces, si uno va, aquel que le interesa hacer como la historia no sé, de los amigos del libro y qué publicaciones han hecho, qué tipos de diseños han manejado, entonces eso también es un aporte a la historia y creo que es como que trabajar también con los de diseño gráfico que a veces vienen y quieren ver tipografías en el periodo colonial. Y creo que también es interesante que vean los libros de inicios del siglo XX, los libros del siglo XIX, para poder hacer este tipo de trabajos y conocer desde su mirada qué más ellos encontrarían, ¿no? Y bueno, este otro que me parece interesante, bueno, ustedes aquí ven, son figuras geométricas, las letras no tienen un mismo tamaño, pero uno abre el libro, tiene un dibujo, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Entonces, a primera vista, páginas de la historia de Bolivia, ¿no? Mayor es un mayor, ¿no? Es del ejército, Ricardo Hervas, pero ves y ahí, ¿no? Está todo un diseño de la imagen de la patria, ¿no? Por detrás todo el tema de lo que estaba sucediendo en la época. ¿Quién es el que hace este dibujo? Ere Meyer. ¿Quién era Ere Meyer? ¿No? O sea, preguntarnos y cuestionarnos y buscar estos personajes que han aportado con imágenes, me parece que sería un trabajo súper interesante y que creo que lo hemos puesto como a la palestra para los estudiantes o para aquellos interesados que busquen, ¿no? A estos personajes, a estos dibujantes, grabadores, que han aportado también desde la educación que ellos han recibido, ilustradores para la historia de Bolivia. Y creo que ahí también es como interesante la publicación que hace Don Bosco, ¿no? Que tiene una escuela de arte y oficio, ¿no? Que ellos también han aportado desde 1925 a formar, ¿no? En este oficio que es la imprenta, y, ¿no? Entonces, creo que hay como varios aristas para poder introducirnos en las publicaciones, en las tapas y todo lo que implica la producción del libro, ¿no? Súper interesante, es verdad que ese signo de interrogación que está en página Bolivia, yo dije, pero ¿por qué han escogido esto? No es particularmente interesante y uno abre y realmente ahí está, ¿no? La magia con este dibujo de la representación de la patria, que no es solo estética, ¿no? También es contenido y es una forma de comunicarse. Pensemos que no todo el mundo va a leer el libro entero, a veces simplemente miran las imágenes y navegan por las imágenes, puede pasar también, o los ex libris que son maravillosos. Yo de niña soñaba con tener un ex libris y que alguien me lo haga y yo me lo dibujé en una papa, me acuerdo que empecé a hacer y sellaba todo, sellaba mis libros y de hecho tengo algunos colegas que anotan todo en sus libros, todo. Entonces ya se vuelven y ahí Roger Chartier dará fe de lo importante que es también ver las inscripciones en los libros porque es parte del uso que un intelectual, un autor, una persona le da a el material, ¿no? Entonces seguramente acá también, además de estos maravillosos diseños, seguro siempre nos encontramos cuando le damos un libro alguna anotación de algún tío, abuelo, alguien que se permitió, tal vez como en las guías telefónicas, incluso números de teléfono, anotan que un papelito, se encuentran maravillas además del texto, ¿no? Y de eso es de lo que estamos hablando hoy con
estos invitados de lujo que me están enseñando un montón realmente, que no me he detenido a pensar en la riqueza de esto. Te agradezco, Santuza, por el tema escogido nuevamente. Noelí, ¿qué te parece la muestra? ¿Cuáles son los textos que más destacas de acá? Sí, es súper interesante porque justamente retomando este libro, bueno, las tapas, el diseño pueden seguir tendencias, ¿no? Aquí yo veo un poco de Bauhaus, constructivismo, pero abrir el libro ya es otra cosa, ¿no? El trabajo de la tipografía es exclusivo para el libro. Lo mismo que que este es el que más me llamó la atención porque esta tipografía, yo dije, esta está trabajada para el libro, pero si ustedes ven la moneda de precisamente ese año, tiene esta tipografía, que si no me equivoco es el gobierno de Bush, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si se puede poner en postproducción la moneda para que la puedan ver, es básica, o sea, tiene estos aires de esta tipografía, entonces tal vez estaba en tendencia en ese momento, ¿no? Este trabajo así tan específico, ¿no? Y de este otro, de que, bueno, el diseño también no hay que pensarlo de manera individual, sino también en una colección, porque esto es parte de una colección, ¿no? Entonces el trabajo, englobar todo esto es bien importante a partir del diseño. Ya viendo todo esto, ya no como diseñadora, sino como estudiante de historia, o sea, es mucho más enriquecedor todo esto, ¿no? Y me alegra bastante que la licenciada Santuza diga de que vienen diseñadores a buscar libros de la época colonial, porque en la temporada en la que yo estaba no existía ese interés, era más una búsqueda de la tecnología, era un tema más de computadoras, que efectos y esas cosas, ¿no? Entonces ahí era como que yo me sentí un poco el bicho raro queriendo buscar otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? En este otro de acá, por ejemplo, de la misma manera, ¿no? La tipografía está trabajada exclusivamente para este libro, no hay en ninguna otra. Me parece que esto es grabado y, o sea, ya tocando el libro es distinto, ¿no? Saber la técnica, incluso hasta podría ser serigrafía, capaz. Por la época. Ajá, por la época. O sea, ya tocan, ese es otro tema sobre la experiencia de usuario, ¿no? De poder trabajar los acabados del libro, que eso nos puede hablar tal vez Luis. El tema de lo sectorizado, precisamente, el tipo de papel, si va a ser satinado o no, ¿no? Entonces eso es bien importante. Claro, yo te veo, Noelí, y tú tomas el libro y empiezas o sea, el tacto es fundamental, ¿no? Porque sí. Yo la veo así analizando el tipo de papel, ¿no? Ajá. Todo lo que a veces un lector no se detiene en eso, ¿no? Pero claro. Nos llega el producto directamente. Claro, todo lo que hay detrás no lo percibimos. Y de hecho a veces nos tragamos el mensaje de la imagen, de la tapa, aunque no estemos muy enterados de todo este proceso que es tan importante, ¿no? Luis, te doy la palabra, por favor. Esta muestra que te ha compartido Santuza, ¿qué te ha generado? ¿Que ya la habías visto antes en tus visitas acá? ¿O? Sí, particularmente yo le tengo miedo a todo el Archivo de la Paz. Ya. No hay fantasmas, por cierto, venga. No, justamente por los libros, mira, te voy a tomar el ejemplo de este. Cuando tú agarras y prestas esto, y espero que ya no salgan a domicilio, que se los celular. Cuando el estudiante agarra, lo mete a su mochila, todo esto lo va a dañar. Cuando van a agarrar y lo van a trasladar en cajas, van a tratar de que se apilen cajas y todo esto se dañará, mira. Y bueno, pues el problema de esto, yo como estudiante a mí me valía. Me decía, es un libro y es para leer, para utilizar. Pero cuando entramos al centro de estudiantes con la licenciada Sosnavar, queríamos ganar un fondo IDH, que era para una deslenadora de pulpa o sea, para armar un laboratorio no como el que tienen ahora, sino era nuestras ideas, porque tampoco en el consejo, en ese dato, el único experto que podía hablar de todo y de nada era el maestro Jauregui, que le escapó en todo, ¿no? Y nos traía cotizaciones, nos traía así, esto podemos hacer porque había un concurso IDH por 220,000 bolivianos que podíamos ganar como casera. Cuando hicimos el programa, estábamos intentando armar, nos dimos cuenta de que eran millones, que no íbamos a poder, o sea, que no nos iba a alcanzar ni para un equipo nomás, para lo que queríamos hacer, como laboratorio para tratar de restaurar. Y ese es, por ejemplo, ese es mi miedo aquí al entrar al archivo. Yo después de esas sesiones,
dije, ¿cuánto estamos lastimando como estudiantes, como usuarios de los libros? Como sea, estos actuales lo tienes, pues la tapa así al borde, si lo metes no se va a dañar tanto, pero estos sí, y se van a ir desquebrajando con el tiempo, como aquel, ¿ya? Y no sé cuál es la solución, porque yo como vi una solución simple, ya pues lo escanearemos todo y todo que está en digital y esto que esté así para muestra nomás. Pero ahí pues sí venían ya las opiniones, mira, la lámpara del escáner va a dañar el papel. Y aparte de que no es lo mismo agarrar, leer en un celular, en una tablet, y eso, la verdad, yo no leo en PDFs. Cuando estuve en la maestría de la carrera nos daban PDFs y nunca los leía, casi me aplazo por eso. Era mejor imprimir y ahí zayonear, ¿no? Y no sé qué tan bueno va a ser este salto que va a haber de lo que es el impreso al digital. Como decía la doctora, los tirajes han ido bajando. Nosotros como editorial ofrecíamos tirajes desde 10, no, desde 15. 10, porque 5 tiene que ir al ICBN, 5 tiene que ir al depósito legal y 5 para el autor. Porque no quieren más, que le quieren más la versión digital. Y es algo que va a ir perdiéndose, espero que no sé cómo está la carrera ahora, yo me he investigado mucho de la carrera, pero espero que todavía haya ese amor por el texto impreso, o por lo menos por la fotocopia, para ir, que anotes, porque seamos sinceros, nadie lee desde su celular, nadie lee desde su computadora, aprieta control F, busca la frase o la palabra adecuada para responder o citar nada más, que es un modo de búsqueda y listo, no lee todo el capítulo. Haces una búsqueda rápida o discriminas palabras y listo, ahí murió. Entonces, igual espero de que el archivo siempre ha sido bien cuidadoso con sus cosas. Siempre ha habido, era pues el niño mimado yo cuando estaba en el consejo, que ustedes como saben el presupuesto de la carrera se parte en 3, instituto, archivo y la carrera. No sé si seguirá siendo esa dinámica, pero el archivo siempre era el que había que darle un poquito más. Ya, el instituto no ha levantado cabeza hasta el 2014 más o menos, o sea, no tenían el presupuesto, no le daban la importancia. Después del 2014 le han dado más presupuesto. Y igual a veces dan mucho presupuesto a causa de que no sabes ya qué hacer con toda la plata. Como decía la doctora, por eso hay ejemplares que se producen en 500 o 1000 y tú dices, ¿qué voy a hacer con tanto? Y ni siquiera es pues algo que es de producción masiva, o sea que necesitas todo el tiempo, ¿no? Como, no sé, pues algo de Garcilaso de la Vega que todo el mundo va a querer comprar, ¿ya? Y el archivo, pero siempre ha sido el mimado de la carrera. Hay muchas discusiones, yo creo que cada 5 años se reactiva la discusión que el archivo debería pasar otra vez a la facultad para que se tenga sus propios fondos y demás. Y ahí pues, pero ¿quiénes van a entrar de la facultad? ¿Quiénes van? O sea, alguien para ganar un sueldo de director de archivo va a venir con otra mentalidad, va a mover todo, lo va a destrozar todo lo que se ha hecho durante todos estos años desde que Alberto Crespo estaba acá, ¿no? Y yo creo que ya al bicentenario nos va a tocar esa discusión otra vez del presupuesto para el archivo. Ya nos han llevado a otro tema acá. Luis, súper concernido con nuestra realidad, y es verdad que esto es un archivo departamental y que debería tener más fondos. Es cierto que no son suficientes, que es importante apoyar más, y la carrera de historia hace lo que puede. Es verdad que hay un equipo pequeño, pero que trabaja y le pone cuerpo a esto. Ustedes son prueba de ello, los docentes son prueba de ello, y se empuja desde historia para que esta biblioteca y este archivo precisamente se mantengan y estén abiertos hacia el público, que lo más importante para nosotros es la accesibilidad y además la conservación, y aprendemos mucho de lo que ustedes están haciendo y diciendo. Valga la aclaración, como decía Ramiro hace un momento, lo de Códices ha sido importantísimo para poder capacitar a quienes están acá en la preservación de ese material, y eso ha significado que muchos docentes, estudiantes y docentes interinos estén capacitándose en tiempo que no tienen a veces, en estos cursos extra, viniendo, muchos traslados, muchas recepciones de material se hacen ad honorem, gran parte del trabajo es así, pero la verdad es que yo no he escuchado a nadie quejarse nunca, ¿verdad? Siempre están ahí, y a veces yo voy y digo, pero ¿por qué estás ahí si no es tu hora de trabajo? Y no, pero están ahí, porque hay ese apego, esa vocación, lo llamaríamos, con
Yo siento que los colegas tienen eso, ¿verdad? No todas las carreras tienen eso. A veces uno va, dice, estoy ahí, me voy a mi casa tranquilo. En historia eso es muy fuerte, ¿sí? Y además recibimos a no solamente historiadores, sino que la sala de investigadores recibe a literatos que últimamente vienen mucho. También hay uno que otro antropólogos, sociólogos. Esto está abierto para toda la facultad y para otras facultades. Es muy importante que tomen conciencia de los materiales maravillosos que están acá, que los cuiden cuando vengan como alumnos de la carrera. Y con esto quisiera no quitarles más tiempo, sino agradecerles un montón por haber estado aquí. Le voy a ceder la palabra a la responsable de esta bonita sesión, Santuza, para que te despidas de nuestros invitados, para que digas lo que tú desees al público que nos esté escuchando. Nada, bueno, gracias Pau. Quiero agradecer a la doctora Ana María Lema por haber aceptado la invitación y por darnos todo este pantallazo que nos ha brindado, ¿no? Desde los libros que hemos presentado, a Luis Vera también, ¿no? Compañero de la carrera de historia, colega, a Noelí, ¿no? Noelí también, que es historiadora, estudiando, diseñadora gráfica y conservador, ¿no? Ella un poco nos brinda la ayuda de cómo conservar estos libros, ¿no? Junto con el área de conservación, ¿no? Haciendo guardas para algunos libros, ¿no? Para conservarlos de mejor manera y que no los estemos así como manoseando mucho, pero están a disposición del público toda la biblioteca, ¿no? Entonces, esperemos pues con esta charla haber como levantado, ¿no? La espinita, ¿no? de querer investigar sobre esta temática que nos ha resultado interesante y que creo que es importante, ¿no? para la historia de Bolivia, ¿no? Porque ya que se acerca el bicentenario. Y nada, con eso agradecerles, ¿no? que estén aquí presentes y que los invitamos para la próxima sesión. Exacto, muchas gracias a todos, a cada uno, y va a ser hasta la próxima. Entonces, y gracias a quienes están detrás de la cámara, nuestros colegas de interacción social, corazoncito para ellos en el idioma que utilicen. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias. Son unos capos, Dios mío, cuánto he aprendido, Luis, por Dios, Ana María, qué maravilla, Santi, Noelí, no esperaba que fuera así, tan rico todo esto, me he quedado así de chiquitita. Súper. Y sin chanchullo. Increíble, te has inspirado. Esto daba para un semestre realmente de trabajo, impresionante. Qué lindo, linda muestra, Santi. Muy linda. Muy bien. Sí. ¿Han visto en está pues el conquistador, ¿no ves? Sí. ¿Y qué hay al lado? Un árbol. Un árbol. Sí. Talado, ¿no? Es un tronco cortado. Pero y de ahí están brote, empezando a salir nuevos brotes, ¿verdad? Las nuevas ideas que han traído. Porque ustedes creen que los españoles se han instalado en Cochabamba así por así. No, pues ya había algo.